Aquí seguimos en elgocho.com, en este espacio continúo en la entrevista con don Wilmer Partidas, quien es un abogado laboralista, es un asesor sindical y nos venía explicando de los problemas que tenemos en la realidad de los accesos del salario, sobre todo en el sector oficial y las pensiones, que es la responsabilidad del gobierno, pero también hay otra realidad subyacente de esta economía dolarizada a golpe de porra y cincel, y es que se han aprovechado de esa turbulencia gris de lo que es la dolarización para vender todos los dólares del narcotráfico en el mercado, y como nadie puede preguntar, ahí se cuela básicamente el lavado de los bandidos. Tú nos dices, don Wilmer. Sí, ciertamente, hay una economía informal muy desordenada que llamamos la economía subterránea, donde el sector underground hace negocios, evade tributos, ¿sí? Y no justifica la riqueza ni las inversiones y de dónde viene el capital. Son las realidades de Venezuela, ¿sí? Acuérdate que si un país tuvo sanciones y ha entrado dólares, inmediatamente la sospecha va hacia ese camino. Es lamentable, sobre todo en la frontera de Venezuela, y eso trae consigo de que la economía subterránea, además de evadir impuestos y de incurrir en todo tipo de ilegalidad, se dé sobre todo la explotación del hombre por el hombre, una esclavitud moderna, en cuanto a salario, en cuanto a regímenes de cuasicontratación laboral, al margen del derecho laboral, al margen de las autoridades administrativas, al margen de los tratados internacionales, pero esa es la realidad de lo que estamos viendo en Venezuela. Por eso es que hay que ordenar la casa, sobre todo restableciendo el nivel óptimo de las reservas internacionales, con una economía abierta de exportación e importación, de flujos de inversiones extranjeras, de flujos de capitales, para que la moneda llegue a ser fuerte. Una vez que la moneda llegue a ser fuerte, con políticas macroeconómicas estables, sobre todo la alcancía de las reservas internacionales y la disciplina de gasto que sea productiva, que realmente el que esté en Venezuela como agente económico produzca y genere empleo, se puede repartir y generar justicia social en la repartición de la riqueza, y comenzaríamos a hablar de salarios fuertes, de salvar el sistema de ahorro de las prestaciones sociales, que no son los culpables de la crisis del país, porque ese sistema se hizo para un sistema económico estable, productivo, digamos, de ingresos variables, de una economía diversificada, de ir hacia allá. En la medida en que no arreglemos esos problemas puntuales, cualquier pañito va a generar populillo y papelillo para el pueblo, y a la larga se va a diluir en una capacidad de compra que la inflación, digamos, es el guión de la vida diaria de los venezolanos. Pero fíjate la hiperinflación por todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero fíjate otra cosa. Por todos los años acumulados. Fíjate otra cosa. Tú nos decías que evidentemente en Venezuela hoy el sistema de contratación es básicamente una economía con una contratación de esclavitud moderna. Pero lo que pasa también es que el régimen laboral venezolano es draconiano. El régimen venezolano está hecho para que un vago te destruya la empresa. Entonces, ¿el empresario qué hace? Bueno, ya va, yo tengo que mantener viva mi empresa, pero yo no voy a contratar esta cuerda de vagos ni me voy a regir por lo que dice la Inspectoría del Trabajo, que eso es una cuerda de bandidos. Entonces también el problema es que hay que revisar la legislación laboral, porque cuando tú en Venezuela pagas más del 53% de carga fiscal con todo y la carga laboral, pues nadie va a trabajar a pérdida, olvídate, nadie va a entregar más de la mitad del tiempo de todo lo que produce para regalárselo a estos vagos para que se lo despilfarren como les da la gana. Tú me dirás. No, es cierto lo que estás señalando, y te copio la idea, porque, por ejemplo, hay que hacer ajustes en la reforma laboral, definitivamente. Venezuela tiene que crear un sistema con más equilibrio y vivir la realidad. ¿Cómo es posible que los juicios administrativos de inamovilidad laboral, que generan incluso con el transcurso de los años salarios acumulados caídos, y a lo mejor una sentencia administrativa de reenganche, duren 10, 15 años? Son un pasivo laboral a veces insostenible para la empresa. Entonces, ¿qué se debe hacer? Crear
procedimientos orales, breves, sencillos, para que la solución de los problemas laborales en una o dos audiencias, digamos, sean resueltos. Porque acuérdate que uno de los secretos de desarrollo de todos los países industrializados es que dominan el factor tiempo. Y el que quiere invertir en Venezuela le es un pasivo laboral cuando se convierte en una bola de nieve durante 15, 20 años en un juicio que explota en la inspección del trabajo y acumula una cantidad de salario caído, indexado, con intereses moratorios. Es decir, y a la larga lo que hace es, digamos, destruir la empresa, y sobre todo la pequeña empresa, la mediana. Y ahí está el detalle. Ahora, sí hay que revisar. Hay una peor. La libertad sindical en Venezuela, hay que despolitizar, hay que revisar la libertad sindical en Venezuela, despolitizarla y ir hacia un régimen, digamos, más humano, pero a la larga más productivo. Sí, pero hay una peor, que es que ese régimen laboral, así como tú lo estás planteando, ok, destruye la empresa, pero hay una peor, destruye el empleo. Porque el problema es que el empresario seguirá siendo empresario y el que tiene plata marranea y el que no se saborea, pero el que es empleado pierde el trabajito y chao. Entonces, si tú no cuadras la legislación para que verdaderamente juegue para los dos, cuando tú solamente la pones para que juegue para los empleados y para los sindicalistas, está destruyendo el empleo. No, debe llevar el nombre de legislación del trabajo. Trabajo implica el que tiene la empresa, porque está laborando. Trabajo es el trabajador, puede ser manual o intelectual. Hay muchas modalidades hoy en día de trabajar. Incluso la misma legislación laboral establece los sindicatos de patrono, que le da esa oportunidad a los patronos de organizarse para que ejerzan la defensa de sus derechos e intereses. Lo que sí es que hay que restablecer un equilibrio. Venezuela necesita un proceso productivo de entendimiento de trabajo, ¿sí?, sin perder los postulados de derecho constitucional, y para hacer funcionar las instituciones hay que ir el derecho laboral con los derechos económicos atados de la mano, o sea, caminando conjuntamente. ¿Para qué? Para que realmente nadie se esté violentando y siquiera poniéndose trampa en el camino. No ver el proceso productivo del trabajo como un proceso de lucha de clases sociales, no, de armonía, de cooperación y del sentido de que el sistema capitalista modernizado, con un proceso legislativo adaptado a las nuevas épocas, puede ser muy productivo, puede generar mucha riqueza y puede permitir el desarrollo de los pueblos. Bueno, yo estoy convencido de que es fundamental, pero aleja la inversión privada internacional y achica la inversión privada nacional el hecho de estar utilizando teorías marxistas de la Guerra Fría, estar peleando con el resto del mundo, con el capital internacional y creando sobre todo un Estado de Derecho sin seguridad jurídica, sin estabilidad jurídica en los criterios. Y ahí está el detalle. Bueno, don Wilmer, muchísimas gracias por su participación. Le volveremos a molestar en el futuro porque este tema del problema laboral pica y se extiende y el tiempo en televisión es lapidario. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que viene en elgocho.com.